Seguimos en la tertulia de este viernes 12 de abril del año 2019. Estamos con Ana Ribeiro, Fernando Butazzoni, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Grompone. Ahora venimos acá a la política de nuestro país. Pese a no contar con ninguna estructura partidaria ni tener una trayectoria política conocida, el empresario Juan Sartori viene creciendo en las encuestas de intención de voto dentro del Partido Nacional y ya se ubica tercero, por debajo de Luis Lacalle Pou, que va primero, y Larrañaga, que está segundo. ¿Cómo se explica este ascenso? Bueno, en parte por la incorporación de dirigentes de otros sectores nacionalistas, pero también por el trabajo de militantes rentados que vienen moviéndose en barrios de nivel socioeconómico bajo desde antes de que Sartori anunciara su candidatura. Según publicó ayer el diario El Observador, en octubre de 2018, Sartori ya contaba con 30 empleados dedicados a difundir su nombre en zonas periféricas de Montevideo por un sueldo de 15.000 pesos por mes por 4 horas diarias. Estos empleados recibieron cursos de comunicación y tenían instrucciones de presentar a Sartori como un empresario joven y exitoso. En ese entonces ya se les ofrecía a estas personas mantener contacto con él y la posibilidad de contar con transporte gratuito para llevar gente a votar. Hoy, decía el informe, los militantes rentados son 50, a los que se suman unos 80 voluntarios. Estos equipos trabajan manzana por manzana con un mapa en donde tienen identificado cada padrón, llevan consigo un formulario titulado Amigos de Juan Sartori, donde registran nombre, calle, celular, email de las personas que visitaron. Si una de ellas manifiesta que quiere votar a Sartori, se le pide su número de credencial para verificar dónde les tocará sufragar y ofrecerle el transporte hasta ahí en caso de que lo necesite. Bueno, ¿qué dicen ustedes a propósito de esto que ahora apareció? De esto que es lo más nuevo de una serie de notas, interpretaciones, discusiones sobre qué es esto del fenómeno Juan Sartori. ¿Juan? Bueno. ¿Grompone? Yo pienso que Sartori no hace nada nuevo. No hace nada nuevo. Lo hace de una forma mucho más profesional y con mucho más dinero, pero nada más. Porque, por ejemplo, siempre se contrataron militantes y se pagaron todo eso siempre se hizo. Es decir, fíjense, la publicidad siempre se hizo, ¿no? Y entonces no hay nada nuevo. La militancia pagada también siempre se hizo, o pagada o favorecida, dándole medios de transporte, almuerzos y cosas por el estilo. Chorizos al pan. Sí, chorizos al pan. La compra de dirigentes también, es decir, hubo casos acusados hace relativamente poco de compra de dirigentes, que se pasaban de un sector a otro mediante dinero o lugares en la lista. Y todo esto lo que muestra es el conflicto de fondo que hay entre el dinero y la democracia, ¿no? Es decir, acá el problema está en la democracia, ¿no? La democracia no resiste el poder gigantesco del dinero. Y lo que Sartori ha demostrado es que la democracia se puede comprar con dinero, cosa que tampoco es nada nuevo, porque la tendencia es a que los candidatos en el sistema democrático se publicitan, se hace marketing como si fueran jabón o una bebida cola, ¿no? Es decir, la publicidad que se hace es como si fuera un producto. Y lo único que ha demostrado es que posiblemente el costo para llegar a la presidencia está más o menos en $2 millones en el Uruguay, según los números que se pueden estimar. De modo que es relativamente poco. Y esto siempre se supo, pero Sartori y Trump también nos lo muestran en la cara, nos lo refriegan. Miren lo endeble que es la democracia frente a $2 millones, por ejemplo. De modo que creo que eso es lo que no nos gusta, ¿no? Ayer Romina conversaba sobre el final del programa a propósito de estas novedades que habían surgido con la politóloga Fernanda Boidi, y ella decía algo similar a lo que acabamos de escucharle a Juan. La irrupción de Sartori ha sido absolutamente novedosa, y cuando yo leía esta nota hoy muy temprano, pensaba, bueno, yo creo que pequé de ingenua en creer al inicio que, bueno, Sartori no encaja acá porque no entiende las reglas, porque así no funcionan las cosas en Uruguay. Y la idea que me quedé después de leer la nota es, no, Sartori entendió todo cómo funcionan las cosas en Uruguay en política. ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que hay mucho dinero y que se hace un uso, digamos,
sin vergüenza de ese dinero. Tenemos a la campaña blanqueando que tienen militantes rentados y cuánto les paga y cómo les paga y por qué les paga. Esto es nuevo. Y que haya tanto dinero para una campaña en las internas me parece que también es nuevo, en función de la información precaria que manejamos. El uso de dirigentes locales, esta micropolítica barrial, dirigentes de tercera y cuarta línea, como le dicen en la nota, no es nuevo. No es nuevo y no es novedoso. Me parece que la clave está en que Sartori entendió que no solo haciendo mucha publicidad en televisión y en redes iba a llegar al nicho que buscaba, sino que había que construir también desde abajo, con los modos más antiguos, más viejos, más uruguayos, si querés, de hacer política, que es el cara a cara. Ana. Bueno, cuando un súbdito del rey, cuando éramos colonia y pertenecíamos a la monarquía, precisaba algo, le escribía una carta y le decía, por ejemplo, señor, he dado misa en su honor el día del cumpleaños de usted y el día del cumpleaños de su madre. Y además se me secó la mano izquierda de estar a su servicio durante tantos años, recorriendo montañas y aplicando la vacuna en contra de la viruela. A cambio de ese deterioro físico que tengo por servirle y mi fidelidad demostrada durante, le pido tal cosa. Y le pedía una isla, una renta vitalicia. Era un pacto abierto, confeso, que no implicaba vergüenza alguna. Yo te doy, tú me das. Cuando en lugar del súbdito surge el mundo político y la ciudadanía es un pasaporte para la actuación pública en beneficio del colectivo que se integra. Es un colectivo en clave de nación al poco tiempo, y la mezcla de la nación, como nosotros somos elegidos, nosotros tenemos un sitio privilegiado en la historia, nosotros estamos predestinados a nacer, tiñe de heroísmo toda esa acción pública colectiva y genera una retórica que esconde el deseo de pedirle al rey una isla que todo el mundo lo sigue teniendo. Entonces el mundo político se sigue rigiendo por ese pacto de ventajas, porque a santo de qué una persona humilde, por ejemplo, entrega lo poco que tiene detrás de un candidato. Hay dos explicaciones. Una es el sincero enamoramiento político que hay con personajes, con propuestas, que yo creo que no es bueno desconocer, porque esta lectura que acaba de hacer la politóloga, o que se desprende incluso de la intervención de Juan, que es muy correcta en muchos aspectos, pero esconde una. Hay gente que sinceramente dio la vida por su convicción política, y eso no hay que ignorarlo. Eso sigue siendo importante para un porcentaje grande de la población. Pero el otro factor me parece que existe y hay que despojarlo de la retórica y decirlo con nombre y apellido. El sistema de partidos, cuando se instaló, y es la columna vertebral de nuestra democracia, tenía incluido dentro de sí el vicio del clientelismo. Pero además del clientelismo, ha existido una robusta cultura política por la cual muchísima gente embanderó su vida entera por una causa en la cual más perdió que ganó. Y esos también siguen estando. Entonces, Sartori nos revela... Esos también siguen estando, pero sí, también hay cambios, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, mira qué ejemplo voy. En la izquierda, el Frente Amplio, cuando nació en los años 71, 70, la característica era la militancia. Era gratuita. Nadie cobraba por hacer tareas vinculadas a la campaña electoral. Hoy, ¿cuánto de eso ya se hace de manera paga? La diferencia entre ¿cuántas de las tareas de una campaña se hacen pagando? Exacto. Bueno, entonces, incluso gente que es militante o que está alineada, pero que no va simplemente a hacer una contribución a la causa, pasa una factura, ¿no? Entonces, para concluir mi intervención, teniendo en cuenta ambos factores, yo creo que lo que Sartori revela es, sin retórica, esto funciona de esta manera. Lo que llama la atención es que en otra época se hubiera convertido en un Tortorelli, un señor que prometía calles en bajada y canillas de leche en las esquinas, y se convertía en un elemento más del folclore ciudadano. Hoy en día nos asusta que no se haya convertido en un Tortorelli, sino, usted no conoce a Juan, una figura que está alterando la interna, que está poniendo nerviosa a la gente. Entonces la pregunta que nos hacemos es, nuestra fuerte democracia, de la cual siempre tenemos legítimo orgullo, está siendo menoscabada. La forma
el peaje, el pacto confeso es más fuerte que el contenido y la entrega que un ciudadano estaba dispuesto a dar. Creo que esa es la espada de Damocles que nos puso claramente sobre la cabeza, y estamos sin casco además para recibir semejante espada. Fernando. Es duro. Yo creo que hay un problema ideológico, es decir, que es un tema que está atravesado por la ideología. Lo que hace Sartori, de alguna manera lo hizo Novik también. El problema es que Novik es del barrio, todos lo conocemos, los hijos juegan al fútbol, pero básicamente construyó una opción política en función de sus capacidades económicas, con la billetera y con contactos, etcétera. Sí, yo agregaría algo más, organización. Da la impresión de que tiene una organización mucho más afianzada que otras, ¿no? Exactamente. Ahora, yo creo que hay un problema ideológico de fondo. Vos decías en la izquierda cuántos son, cuántos lo hacen por convicciones políticas y cuántos son rentados. Pero de todas maneras yo creo que si un escenario en el Uruguay de hoy no es posible, es totalmente imposible de imaginar, es un Sartori de izquierda que llegue desde el exterior con 2 o 3 millones de dólares y diga, compre un sectorcillo de Nacional y diga, bueno, yo compito en la interna. Eso es impensable en el Frente Amplio, es impensable en la izquierda incluso, no solo en el Frente Amplio. Estoy pensando en Unidad Popular, etcétera. ¿Dónde eso puede prosperar? En los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque el abanico ideológico y las estructuras políticas habilitan a que eso ocurra sin excitación. Es decir, nadie pone el grito en el cielo. Los que lo pusieron en algún momento ya dejaron de, bajaron un poco la pelota. Pero esa es la realidad, es esa. Ayer decía Fernanda Boidi otra cosa. Decía, Sartori está haciendo lo que, entre comillas, siempre se ha hecho. Quizás la diferencia es que lo está haciendo solo con dinero privado y propio. Dice Fernanda Boidi, ojo, ¿cuántos recursos públicos se han usado y se suelen usar para financiar campañas electorales, ¿no? Ella decía, las partidas de prensa que reciben los legisladores, ¿a dónde van? Muchas veces van a esto, van a la actividad partidaria. El recurso del pase en comisión no es muchas veces empleado para colocar y que tenga una retribución, alguien que está dedicado a custodiar un comité, un club, desarrollar actividad barrial. 2 ejemplos nada más. Sí, pero ahí hay una diferencia sustancial de Sartori con todo lo demás. Es el único paracaidista del sistema. Bueno, ahí está. Esa es otra historia, ¿no? Porque aparece la pregunta de ¿para qué? ¿Qué es este fenómeno político? ¿Qué busca? Es como que ahí viene una lectura que corre por otro lado. Si hablamos de los métodos, es interesante esta serie de observaciones incómodas que hacía ayer Fernanda Boidi, ¿no? Y que de algún modo Juan compartía recién. Sí, yo podría suscribir 100% lo que dijo Juan, y también lo que dijo Ana. Solo que no sería capaz de decirlo tan bien como lo dijo ella, con referencias históricas al rey y los súbditos y eso, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. A mí me parece que este es un problema de la democracia, lo que acá. Ese es el tema fundamental. Porque nosotros que tenemos tanto orgullo de nuestra democracia, si puede venir una persona con suficiente dinero y ganar las elecciones o agitar el avispero, ¿qué pasa con nuestra democracia? Entonces, ¿cuál es la fuerza de nuestra democracia? Si el dinero puede cambiarlo así. Realmente nos tenemos que hacer esa pregunta. Ahora, con todo lo demás que dijeron, yo estoy de acuerdo. Yo no creo que Sartori sea el primero que viene o que utiliza dinero para hacer su campaña electoral. Y yo creo que todas estas otras cosas que ustedes mencionaron son igualmente utilización, en este caso de dinero público, no propio, para fomentar o para conseguir votos o para conseguir dirigentes. Eso se ha sucedido y yo me acuerdo, Fernando, las acusaciones que Astori le hacía a Sendic en las elecciones pasadas dentro del Frente Amplio. Es decir, que nadie está inmune a que eso suceda. Ahora, como esto para mí lo cubrieron muy bien ustedes tres, yo quisiera decir una cosa que nadie dice sobre Sartori. Todo el mundo le critica que él haya estado 30 años fuera del país.
Yo también estuve más de 30, yo estuve 35 años de mi vida fuera del país. Y les voy a decir una cosa. Sartori es una persona que realmente ve el Uruguay en el mundo, y no el mundo es del Uruguay. Ustedes me han oído decir esto muchas veces. Muchas de las cosas que él dice tiene razón. Y acá en el Uruguay parecen como, la gente lo mira como diciendo, este tipo no sabe nada, de este tipo. Yo creo que una persona que haya estado 30 años fuera del Uruguay, pensando en el Uruguay, que él evidentemente estuvo, porque incluso invirtió en el Uruguay, se metió en negocios, bien o mal, pero no se le puede decir que él fue uno de estos uruguayos que se fue y al poco tiempo, poco menos que no hablaba español. No, hay uruguayos, y los hay, que viven en el exterior y que piensan en el Uruguay todos los días, leen el Uruguay. Y yo creo que Sartori es uno de ellos. Y por supuesto tiene una visión distinta de la que se tiene acá, y una de las cosas distintas que él tiene es que hay ciertas cosas que los uruguayos consideran intocables, que eso no se puede tocar, y una persona que está afuera dice, ¿por qué? Si en los demás países sí se toca, ¿y por qué no se puede tocar acá en el Uruguay? Hay cosas que son inviolables, hay cosas con las que no te puedes meter, y él piensa que sí, y muchas veces cuando le hacen este tipo de preguntas yo veo que él se ríe, pero él se ríe porque tiene una visión distinta. No con esto estoy diciendo porque él sinceramente no ha dicho qué es lo que él piensa hacer con el Uruguay todavía, así que no puedo decir ni estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Lo que sí me doy cuenta, cuando él habla y cuando habla de determinados temas, que tiene una visión que es distinta. Tiene una visión de una persona que vivió afuera. Gonzalo, perdóname que te interpele, pero interpelame. Es una visión, porque una visión distinta puede ser la visión de alguien que estuvo 30 años en un leprosario en África, o la visión de alguien que estuvo 30 años en Londres haciendo negocios. Entonces, esa visión distinta de que todo se puede tocar, ¿de dónde viene? ¿De Inglaterra? ¿De Gran Bretaña con el Brexit, que no saben para dónde ir y están con el agua al cuello? ¿De dónde viene? ¿De Francia, que tienen miles de personas prendiendo fuego París cada fin de semana? ¿De dónde viene? ¿De España, que están metidos en un atolladero que no saben cómo van a salir con la independencia de Cataluña y con la corrupción rampante que hay en el ámbito privado? Entonces, a mí me parece que es importante decir qué es lo que él va a hacer, porque depende de eso saber desde dónde mira el Uruguay desde afuera, porque desde afuera se puede mirar desde muchos lugares. Tú lo tomás como que si yo hubiera dicho que la visión de afuera es mejor. Yo digo que es distinta. Es una visión distinta, puede ser de España, puede ser de Inglaterra, viendo cuáles son las cosas que pasaron en Inglaterra, en España y en Francia, y diciendo, bueno, esto sí se puede hacer y esto otro no, esto es viable y esto otro no. No necesariamente es mejor. Lo que sí digo es que es distinta, y en muchos casos es más realista de la posición del Uruguay en el mundo de hoy, de lo que se ve desde aquí. Pero lo más importante que yo estoy diciendo, me parece a mí, es que este hombre, la sensación que yo tengo es que vivió afuera, en un leprosario en Inglaterra o en Ginebra o donde haya sido, pero que estuvo pensando el Uruguay. No es una persona que estaba alejada y que estaba pensando en otras cosas. Hay mucha gente que vivió en el Uruguay estos últimos 30 años y no pensó en otra cosa que en acomodarse él o llegar a fin de mes, sin pensar en el Uruguay para nada. Sin el hecho de haber vivido 30 años afuera, que es lo que todo el mundo le critica a este candidato, para mí no lo invalida para nada. Al contrario, es una visión Yo no distinta. estoy segura que eso sea el reproche que se le hace a Sartori, que haya vivido 30 años afuera. Es la primera vez que escucho que se le reprocha eso. Lo que yo escucho que se le reprocha es que hace una campaña en base a los mecanismos del poder que todos sabemos que subsisten detrás del juego de la política, pero sin ese componente esencial de la política, que es: veamos cómo es posible y qué es posible hacer, y para esto tengo un proyecto que es colectivo. Nada menos que eso es lo que no veo presente, porque yo, salvo que quiere crear no sé cuántos cientos de puestos de trabajo, no sé otra cosa. 100.000. No sé otra cosa de su proyecto político. ¿Vos sabés algo más por lo visto? No, por lo visto. Ya hablaste primero, con Mieres, ya le me llama la dijiste atención, que te vas. Ana, Ya le has dijiste estado que te muy vas. distraída. Muy distraída si nunca escuchaste ¿Te vas lo de del 30 Partido años. Independiente? Pregunta Ana. ¿Ah? No Ya le escuché la dijiste a pregunta. Mieres. Partido ¿Ves que Independiente. distraídos Cambiamos somos? de tema. Fantástico. No, Ana, es imposible que no hayas escuchado que este hombre hace 30 años que está afuera y que no sabe nada. Sí, es lo que pero le no dice lo todo el escuché mundo. como reproche, incluso lo escuché como elogio. ¿Ah, sí? No, hay Claro. un reproche por ese lado. Pero sí, no claramente. tanto como que ese es el reproche mayor. No es el mayor. El mayor es que todavía no ha dicho qué es lo que va a hacer ni cómo ¿Qué va a te cambiar. parece, Perdón, y yo creo que hay un Gonzalo? reproche que necesariamente termina en el Partido Nacional, porque es un partido que tiene una estructura que permite que Sartori, como sea, llegue, se tire
en paracaídas, como yo Pero digo. no es una estructura del partido, es una estructura del sistema electoral que le permitió hacer eso. No, perdón. El Partido Nacional, al Partido Nacional solo se pueden presentar como precandidatos aquellas que tengan agrupaciones nacionales. Hay una agrupación nacional que es la del Alem García, que fue la que le facilitó la herramienta a Sartori para que se pudiera presentar y ser precandidato. Eso es así. Bueno, justamente desde la audiencia hay una cantidad de mensajes, evidentemente el tema no resulta indiferente, y por ejemplo llega el de Albérico que dice: la llave es Alem García, con su sector Todo por el Pueblo, sin él nada de esto hubiera sido posible. Claro, no solamente Alem García suministró la agrupación, puso en juego todo su conocimiento de la vida política de décadas, ¿no? Es un veterano, dirigente político que se las sabe todas. Yo agregaría, porque también es un hecho, que hay otra persona junto a Juan Sartori que tiene bastante que ver con todo este despliegue, que es Oscar Costa, coronel retirado, que fue su mano derecha en UAG, un hombre con actividad empresarial también de muchos años. Por ahí están algunos de los resortes en los que se apoya toda esta movida desde el punto de vista logístico, digamos, ¿no? Ahora, también agrego que esa logística tiene sus dificultades y sus remesones. La noticia de hoy en El Observador es que varios de esos militantes rentados están reclamando por impagos de Sartori y han ido al directorio del Partido Nacional. Se han reunido con la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, para plantearle la denuncia del dinero que se les adeuda. Bueno, ahora con la incorporación de Verónica Alonso capaz que se resuelve el problema. Entre los mensajes de los oyentes hay otra línea que dice: la pregunta no es en todo caso ¿qué está pasando en el sistema político uruguayo que un fenómeno como el de Juan Sartori prende? Que es una pregunta que se ha planteado en Estados Unidos fue lo a que yo propósito dije, de Trump y de tantas otras figuras en otros países, ¿no? Fue lo que yo dije, y mis contertulios dicen que yo hice una encendida defensa de Juan Sartori. No. Es Lo más, primero que estamos dije fue seguros eso. que Mieres está nerviosísimo en este momento. 10 y 22 minutos.